Gracias por continuar con nosotros aquí en Primer Plano. Esta semana se celebró el primer aniversario de la tragedia del Jet Set. Una tragedia que costó la vida a 236 personas y dejó la huella dolorosa y triste a todo un país. Veamos. La palabra justicia es el común denominador en labios de las personas que asisten al primer aniversario de la triste tragedia del Jet Set. Cuando el enemigo se va, queda un tizón encendido que no lo puede apagar. Los actos iniciaron con una misa oficiada por el padre Rogelio Cruz, quien minutos previos afirmó que no se cansarán de exigir justicia. Galeano lo dijo hace mucho, que la justicia es como la serpiente que solamente muerde a los descalzos. Pero aquí tendrá también la justicia que aplicársele y morder a lo que realmente por omisión o lo que haya sido provocaron esta desgracia que es catalogada como en la historia dominicana no había otra desgracia similar pues a esta donde murieron las personas que hayan muerto. Sobrevivientes y familiares afirman que solo Dios sabe el dolor que les ha acompañado en los 365 días de la tragedia. Ver a esas personas muertas ahí por los diferentes traumas, los gritos, fue un poquito no, muy traumante para mí. Pues yo lo he dejado todo a Dios, le entregué mi vida a Dios y continué trabajando. Ellos saben todas las pruebas que hay y no hacen nada. Ya va un año y aquí hemos llegado. Y así va a seguir llegando año tras año, pero nosotros vamos a seguir aquí. En tanto que el movimiento Justicia por Jet Set reitera su compromiso de seguir firme en su lucha. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener viva la memoria de esas víctimas y de continuar caminando juntos con dignidad, esperanza y firmeza. El dolor manifestado casi en lágrimas petrificadas mantiene casi el control de aquellos que se aferran a colocar flores e imágenes de los que vieron apagar sus vidas debajo de pesados escombros. En medio de una simbiosis de dolor e indignación por la falta de justicia, los amigos y sobrevivientes de esa tragedia del Jet Set aseguran que no van a permitir que se muera la memoria histórica de aquellos que fallecieron ese fatídico 8 de abril del pasado año. Bueno, esa es indudablemente la mayor tragedia que ha vivido República Dominicana. Todos, de una forma u otra, hemos tenido o tuvimos alguna víctima ahí, por ejemplo, amigos, si no fue un pariente cercano, un amigo, por ejemplo. Yo recuerdo la noche antes, yo llamé a Martín Polanco, el diseñador, un extraordinario amigo, que perdió la vida en esa tragedia. Ante una situación como esa está el clamor de justicia, el proceso sigue en camino, los afectados directos entienden que ha sido muy lento, los expertos en asuntos de derecho hablan que la pena máxima por un homicidio involuntario no excede los 2 años, pero la gente quiere más. Es un drama difícil para las víctimas, incluso los propios propietarios de la discoteca, en el sentido de que deben cargar con toda esta situación. Pasando ya a otro tema, y tiene que ver con la guerra en Medio Oriente, que tiene una especie de tregua muy sutil, porque al parecer no será prolongada. Lo que la gente espera es que, o esperaba, que haya un acuerdo después de esa intervención de Pakistán para que el conflicto sea lo menos prolongado posible, sea
lo menos largo posible. ¿Por qué? Porque el impacto ya se siente en República Dominicana. Veamos qué dicen los economistas sobre ese impacto y cómo le podría dar en los bolsillos a usted, a mí y a toda la economía dominicana. Me dirijo hoy a ustedes para hablar con claridad y responsabilidad. El gobierno dominicano sigue consultando con varios sectores sobre la crisis global debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán, que impacta gravemente a la economía dominicana. En ese sentido, Luis Reyes, exdirector de Presupuesto y economista, y Francisco Torres, del PRM, tienen criterios distintos de cómo el gobierno debe enfrentar la situación. Y de la medida que anunció el presidente el día de su intervención, donde se asignaban 1.000 millones de pesos para los fertilizantes y el compromiso del gobierno de proteger a los sectores más pobres de la población, fundamentalmente, no se conocen otras medidas de parte del gobierno. No se conocen otras medidas de parte del gobierno. Se le ha reclamado al gobierno, incluso hay sectores empresariales, hay partidos políticos que le han reclamado al gobierno que le exprese a la población cuál es el plan que se tiene para enfrentar esta perturbación externa que puede ser tan grave para el futuro inmediato de la economía dominicana. En tanto, Francisco Torres asegura que el gobierno siempre ha acudido en auxilio de las personas vulnerables. Nosotros siempre hicimos hincapié en que a las personas que están en situaciones vulnerables había que atenderlas. O sea que para nosotros eso no genera ningún ruido, para nosotros es algo normal, es algo que estaba en nuestro plan de gobierno, es algo que siempre ha estado en la parte de nuestra política social. O sea que para nosotros es algo que es imprescindible para atender a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, para Luis Reyes, las autoridades tienen que dar ejemplo de sacrificio. Tú mandas señales adoptando medidas precisamente de austeridad. Y eso es lo que se le ha dicho al gobierno, señor, pero usted no puede seguir en un escenario como este, porque aún le vaya muy bien y eso se termine mañana. Usted va a mandar una señal favorable, la gente va a recibir con beneplácito que vea que el gobierno en un escenario de incertidumbre comienza mandando señales de ajuste, porque eso es lo primero. Ripostando el secretario de Asuntos Económicos del PRM, Francisco Torres, dice que se evidencia una notable mejoría en la economía dominicana. Hemos tenido mejorías claras, hemos tenido mejorías que se presentan, que se podemos, principalmente, o sea, en temas de inversión, la inversión más grande que se ha hecho en agua potable y saneamiento en un quinquenio se ha hecho dentro de este gobierno. Por ejemplo, o sea, estamos hablando de CAS, de INAPA, de El INDRI, estamos hablando de manejos de residuos sólidos, o sea, estamos hablando, ahora, ¿eso quiere decir que no se tapen las calles y el alcantarillado con la basura? Eso no lo podemos tapar, o sea, eso pasó. Y pasa cada vez que... Pero eso quiere decir que no se ha hecho la inversión. No, ahí no podemos ser mezquinos. Se han hecho las inversiones. Pero la cantidad... Ambos economistas fueron entrevistados en el programa Ahora por la Super 7 de la 107.7 FM. Bueno, ahí están las opiniones, cada quien viendo desde su óptica. El presidente de la República llamó a los líderes de la oposición en su discurso a que inicien un diálogo sincero para tomar acciones conjuntas y reducir el impacto de lo que dejará el enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Leonel Fernández asegura que oficialmente él ni su partido han sido invitados al diálogo. Por tanto, no puedo decir que estaremos o no estaremos porque formalmente no hemos tenido todavía ningún encuentro. Se están adelantando opiniones, nosotros no hemos recibido ninguna invitación formal todavía, será el miércoles para yo poder responder su pregunta. Israel está evolucionando día por día o involucionando, no sabemos, ¿verdad? Se habla de un acuerdo de cese al fuego, pero resulta entonces que Israel ataca el Líbano y entonces Irán responde atacando a Kuwait y por lo tanto se pone en peligro todo eso. Bueno, ahí estaba la opinión del expresidente Leonel Fernández. También el Partido de la Liberación Dominicana informó casi al final de la semana
que oficialmente no le había llegado una invitación para participar en ese diálogo. Vamos a ver lo que dicen otros economistas respecto a este conflicto y a las medidas que está adoptando el gobierno para que su impacto sea lo menos doloroso posible. Así lo asegura el asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio, al considerar que el gobierno no tiene la capacidad fiscal para mantener el subsidio de los combustibles por todo el año. Y tendrá que ir haciendo un traspase a los precios de los combustibles, que es lamentable, pero yo creo que también que parte de la responsabilidad fiscal que tiene el gobierno de tener que distribuir estos costos de la mejor manera. Pero definitivamente el gobierno no tiene la capacidad fiscal para durante un año estar dando 1.500 millones de pesos semanal. Entrevistado en el programa hoy mismo, que se transmite por Colorvisión, el economista Pedro Silverio entiende que el subsidio a la energía constituye otra dificultad fiscal para el gobierno. ¿Y en el caso del sector eléctrico, la tarifa eléctrica? Bueno, esa es otra situación que realmente es un gran problema. Es un gran problema porque la factura eléctrica prácticamente ha estado congelada desde el año 2022, si mal no recuerdo, y ha acumulado mucha presión de precios durante todo ese tiempo, y eso ha significado un subsidio al sector eléctrico, a las distribuidoras, extraordinario, una cifra de 1.500, 1.600 millones de dólares en el año, y entonces ese también tendrá que ser un ámbito donde el gobierno tendrá que tomar decisiones muy fuertes. Pedro Silverio dijo que el principal enfoque del gobierno es proteger a los sectores vulnerables ante las alzas en el petróleo y en los productos de la canasta básica por el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Silvia Grullón, ACD Media Noticias. Bueno, esas son las opiniones de lo que dicen las autoridades respecto a ese tema. Cada quien está apostando o defendiendo su trinchera, pero el hecho cierto es que ese conflicto tendrá un impacto negativo en la economía dominicana. No importa, y ojalá que haya un acuerdo definitivo, que nadie sabe cuándo terminará ese conflicto. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos les diremos qué hizo el Ministerio de Turismo en Miami para garantizar que más visitantes sigan escogiendo a República Dominicana como su destino para vacacionar. Ya regresamos.